Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor por el clima. Bienaventurados los que están afuera. Está fuerte el asunto. Vayamos al texto, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Yo voy a leer esta porción de las Escrituras y ustedes seguirme con la vista. Voy a rogar que me sigan con la vista en esta ocasión. Luego oramos a nuestro Dios. Dice el texto: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana pidiendo gracia. Padre, rogamos delante de usted que nos dé gracia para escuchar su palabra, para escuchar su voz, que nos dé corazones y oído dispuesto a obedecerle, Dios, a creer su palabra, a ser edificado con ella, a ver la gloria de Cristo en ella, y que creamos en Él, y que creyendo tengamos vida eterna, Dios. Oh Padre, bendíganos, exalte la gloria de su Hijo, bendiga su iglesia, y que nosotros, Dios, salgamos de este lugar creyendo a su nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, en el día de hoy nosotros llegamos al final del capítulo 8. Final del capítulo 8 de Juan. Yo quise titular esta exposición, esta última exposición del libro de este capítulo: fin de la controversia. Fin de la controversia. Una controversia reveladora, o un final revelador, perdón.
Fin de la controversia, un final revelador. Realmente nosotros no debemos de ser personas que nos ame la controversia, nos guste, busquemos la controversia, el debate. Sin embargo, hay momentos en el cual, de hecho, como creo que nuestro hermano Ambiori predicaba en estos días, y uno de sus puntos era, hay momentos en el cual debemos de estar conscientes y estar de frente ante el debate o la controversia, cuando la verdad está en juego. Pero realmente no debemos de ser de ánimo controversial. Sin embargo, nosotros debemos de estar conscientes que muchas veces la controversia arroja luz sobre cosas. Ponen de manifiesto situaciones, ponen de manifiesto actitudes, corazones, ponen de manifiesto sentimiento, ponen de manifiesto verdades que hasta el momento no sabíamos. De hecho, nosotros hemos tenido la experiencia por nosotros mismos, en medio de una controversia, en medio de una discusión, en medio de encuentro de pareceres, nosotros se nos dice algo o nosotros decimos algo y lo que sigue es, wow, pero yo no sabía que tú pensabas eso. Pero yo no sabía que tú tenías ese concepto. Pero yo no sabía que tú tenías todo este tiempo pensando esto. Pero mira, qué bueno que hemos tenido este encontronazo. ¿Le ha sucedido eso a ustedes? Con personas, con compañeros de trabajo, con hermanos de la iglesia, con hermanos, con familiares suyos, que se dan controversia. Y en medio de esa controversia salen de manifiesto. Y sale de manifiesto dos cosas. Sale de manifiesto la permanencia de la verdad y sale de manifiesto una actitud o una acción pecaminosa. Pero el punto es que las controversias al final son reveladoras. Son reveladoras. Y es eso lo que nosotros tenemos al final de esta controversia y esta serie de debate que nosotros tenemos en el capítulo 8 de Juan. Nosotros tenemos aquí dos revelaciones. Nosotros tenemos la revelación del pecado de los judíos y tenemos la revelación de la gloria de Cristo ante el pecado de los judíos. La revelación del pecado de los judíos y la revelación de la gloria de Cristo en medio de esta revelación o al final de esta controversia, La conclusión de esta controversia se da en base a preguntas y respuestas. A preguntas y respuestas. De hecho, cuando no se ponen de acuerdo, en medio de una controversia, cuando no hay un acuerdo, ¿usted sabe cómo es que se concluye? ¿Cómo se concluye aquí? Con una carretilla de preguntas. Y respuesta, y pregunta, y respuesta, y pregunta, y respuesta. Y al final, como vamos a estar viendo, esas preguntas no es que desean respuesta. El punto es que te pregunto con el fin de terminar contigo. Y el otro responde igualmente con el fin de quedarse con la última palabra. Bueno, esto es lo que vemos aquí. Esto es lo que vemos aquí en medio de el final de esta controversia o al final de esta controversia. Este debate concluye con una serie de preguntas y respuestas que revelan estas dos cosas. En primer lugar, el pecado de los judíos y en segundo lugar, la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Y yo quisiera que
desarrollemos esta exposición con la misma estructura del pasaje. Con la misma estructura del pasaje. Bueno, este pasaje del capítulo, desde el versículo 48 hasta el versículo 59, lo que hace es presentar un bloque de pregunta con su respuesta. Un bloque de pregunta con su respuesta. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Así vamos a estar desarrollando este final de esta gran controversia entre Cristo y los judíos. Vamos a ver en primer lugar la primera pregunta con su respuesta. En segundo lugar, el segundo bloque de preguntas con su respuesta. Y en tercer lugar, la tercera pregunta con su respuesta. ¿Qué tal? No es que me estoy ingeniando nada, es que así es el pasaje. Así es el pasaje. Le confieso, le doy el secreto, Jensai. Le confieso que cuando el pastor Jensi me dije, envíame el mensaje, envíame el tema para ponerlo. Y realmente no veo un tema que la gente de afuera pueda entender. Iba a decir, bueno, final de la controversia. El que ve en Facebook dice, ¿controversia de qué? Bueno, nosotros entendemos. Nosotros que tenemos el seguimiento del pasaje, entendemos. El final de esta controversia revela el pecado de los judíos y la gloria de Cristo. En primer lugar, veamos la primera pregunta. Veamos la primera pregunta. El texto dice, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron. Esa primera pregunta aparece como respuesta a la declaración de Cristo en los versículos 42 al versículo 47. Y entonces allí ellos responden. Y su respuesta es en base a una pregunta. Y partiendo de ahí entonces vamos a ver la conclusión. Vamos a ver la conclusión. El texto dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? He aquí el primer punto, la primera pregunta que hacen los judíos. La primera pregunta que hacen los judíos. Ahora nosotros observamos en primer lugar de esta pregunta el tipo de pregunta que ellos hacen. El tipo de pregunta que ellos hacen o qué clase de pregunta es la que ellos están formulando. Y el tipo de pregunta que ellos presentan aquí o ellos argumentan en medio de su participación es una pregunta retórica. Una pregunta retórica. ¿Y en qué consiste esta pregunta retórica? Bueno, el texto nos los dice, pero aquí tengo una declaración que nos explica en qué consiste una pregunta retórica. Consiste en una interrogación lanzada sin esperar de vuelta una respuesta. Consiste en una interrogación lanzada sin esperar de vuelta una respuesta. Pues la respuesta está implícita en la propia forma en que es formulada la pregunta, dando a entender una idea o un punto de vista que, dicho así, funciona como una afirmación, como una sugerencia o un énfasis. Lo que está diciendo el texto dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Con esta pregunta, según la declaración, según la definición en qué consiste, ellos no procuraban una respuesta. Con esta declaración, con esta pregunta, ellos están afirmando algo. Con esta pregunta lo que ellos están haciendo es afirmando con gran énfasis que Jesucristo es samaritano y que tiene demonio.
Esa sería la afirmación. Esto sería lo que ellos están diciendo con esta pregunta. Con razón, nosotros decimos que tú eres samaritano y que tú tienes demonio. Esa es la afirmación que ellos hacen. Lo que ellos están utilizando, esa figura de lenguaje de pregunta retórica, para enfatizar su declaración, para dar mayor peso, para dar un golpe con mayor impacto. Tú lo que eres judío, tú lo que eres samaritano, tienes demonio. Eso tiene menor impacto que decir, no decimos nosotros, no bien decimos nosotros que tú eres samaritano y que tú tienes demonio. Yo lo que están es afirmando que el Señor Jesucristo, es samaritano y que tiene demonio. Ese es el tipo de pregunta y lo que ellos quieren decir con la pregunta. Pero lo segundo que vemos en el texto, lo segundo que vemos en la pregunta, es el contenido que trae consigo esta pregunta. No es una pregunta retórica y ellos están afirmando algo y punto. De que tú eres judío, de que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Qué es lo que ellos le están diciendo al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el contenido de la pregunta que ellos están haciéndole al Señor Jesucristo o utilizando para argumentar? Lo que contiene esta pregunta es un fuerte insulto. Lo que contiene esta pregunta es un fuerte insulto a la persona de Jesucristo. Lo que contiene esta pregunta es un ataque personal al Señor Jesucristo. Ellos le dicen, nosotros decimos con razón que tú eres samaritano. Esa idea de que tú eres samaritano es un término insultante y de menosprecio a la persona de Cristo. Es un término insultante y de menosprecio a la persona de Cristo. Lo que estaban diciendo del Señor Jesucristo, estos judíos, era que Jesucristo no era un auténtico judío. Lo que ellos estaban diciendo con esta declaración en forma de pregunta es que Jesucristo no era judío realmente. Que Jesucristo no era realmente hijo de Dios. Que Jesucristo no era parte del pueblo puro de Dios. Era un insulto, era un menosprecio a la persona del Señor Jesucristo. Recordemos la rivalidad y el menosprecio mutuo que existía entre los judíos y los samaritanos. Recordemos lo que la mujer samaritana le respondió al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo le pide agua. Dice el texto, capítulo 4, versículo 9 de Juan. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice el texto, porque judíos y samaritanos, ¿qué pasa? No se tratan entre sí. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Entre los judíos y los samaritanos hay una tensión, hay una rivalidad, hay un historial de menosprecio. Como dice un escritor, para los judíos, los samaritanos eran la escoria del mundo. Eran la escoria del mundo. Y el contexto, como diría un amigo de nosotros, y el contexto de esta declaración insultante se encuentra no en Juan capítulo 7, sino en Segundo de Reyes capítulo 17, versículo 23 al 41. En donde la tribu del norte fueron llevadas cautiva. Y allá en aquel lugar se mezclaron con otras naciones gentiles. Y de ahí entonces
Adoraron a dioses ajenos, tomaron costumbre de las naciones gentiles y se mezclaron. Y el texto dice hasta hoy. Hasta hoy. Y desde ese momento, si vemos el texto en Nehemías y en Esdras, también vemos el conflicto entre judío y samaritano por causa de esa mezcla de algunos judíos, mezclarse, tener costumbre, formar familias con otras naciones. Y esos eran los judíos que el texto dice en Segundo de Reyes, capítulo 17, que adoraban a Dios y servían a sus ídolos. Adoraban a Dios y servían a sus ídolos. Esa es la acusación que le están haciendo al Señor Jesucristo aquí. Nosotros decimos que tú eres judío. Al final, tú no eres del pueblo de Dios y tú no estás adorando al Señor. Tú no adoras al Dios del cielo. Correctamente. Es un insulto. Ustedes son una escoria del mundo. Era un insulto a la persona del Señor Jesucristo, un insulto racial. Era un menosprecio que nosotros utilizamos con otros. ¿Ustedes recuerdan nuestra historia, Noela? ¿Ustedes recuerdan nuestra historia de la República Dominicana? ¿De quién nos independizamos? Y sabe que eso fue ya, pero eso se arrastra en medio de nosotros. Se arrastra y hasta en chiste lo decimos. Al más morenito de la casa, al que usted considera que es el menos, usted le dice, mire, ya usted sabe. ¿No es así? ¿No es así? De hecho, en mi casa peleamos mucho. Porque había una entre nosotros que la discusión se terminaba y ahí le ganábamos. Mire, pero tú no sabes que tú te trajimos de... Ya, eso le dañaba el día. Mis hermanos, no relajen así con sus hermanos. No relajen así con ningún amigo. No relajen así. ¿Saben por qué? Porque eso habla de nuestro corazón. Eso habla de nuestro corazón. Ese es el ejemplo que tenemos aquí. Un menosprecio. Mire, samaritano viejo. Así es. Era un menosprecio, un insulto a la persona de Cristo. Pero además de samaritano, le dicen que tiene demonio. Queriendo decir con esto que las palabras del Señor Jesucristo eran producto de la influencia de espíritu maligno. Ellos estaban diciendo que en esto, mira, tú eres samaritano, tú no conoces al Dios del cielo, tú no eres de nosotros. Tú eres un idólatra, tú no conoces al Dios verdadero. Es más, tú tienes demonio. Lo que tú estás diciendo es bajo la influencia de espíritu maligno. Y este argumento de ataque personal diciendo que el Señor Jesucristo estaba endemoniado no fue ni la primera ni la última vez que ellos utilizaron este argumento. En Juan capítulo 7, versículo 20 dice el texto, cuando él le dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Argumentaron que el Señor Jesucristo estaba endemoniado. Pero ese mismo argumento lo utilizan después de la declaración de Cristo como el buen pastor. Dice el texto, versículo 17, por eso me ama mi Padre, el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién?
de mi Padre. Y miren lo que ellos le dicen, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oí? Y dice el versículo que la otra parte de la multitud decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Estas palabras no son de endemoniado. El punto aquí que nos enseña el Evangelio de Juan es que cuando los judíos no pueden con el argumento de Cristo ante la verdad presentada por Cristo, muestran su debilidad. ¿Ustedes saben cómo? Atribuyéndole a Cristo que está endemoniado. Y si tú estás endemoniado, lo que tú estás diciendo no sirve. Esa es la idea. Si tú estás endemoniado, lo que tú estás diciendo no sirve. Con estas palabras de insultos, los judíos revelaban su enojo e incapacidad de poder responder a los argumentos verdaderos del Señor Jesucristo. Escuchen esto, amados hermanos. Escuchen esto. Con este tipo de argumento, de insulto personal, de menosprecio, diciéndole, eres samaritano, no eres de nosotros, está lleno de demonios, está dirigido por los demonios. Ellos lo que estaban poniendo de manifiesto su incapacidad de responder con la verdad a los argumentos verdaderos del Señor Jesucristo. Y es eso lo que hace el hombre que no está en la verdad, en todo el sentido de la palabra. El hombre que no está en la verdad, en medio de cualquier controversia, en medio de cualquier debate, el que no está en la verdad y se le argumenta la verdad, va a soltar el programa, va a soltar la ley del debate, va a poner a un lado el orden, va a poner a un lado toda lógica y va a comenzar a insultar a lo personal. Eso es así. Se va a ir de los conceptos, las ideas, los argumentos, lo va a tirar zapacón y te va a ir a lo personal. Eso es obra del diablo, eso es característica del diablo. Eso es característica de aquellos que están en la mentira. ¿Cuál es la característica de aquellos que están en la mentira? Que quitan el proceso, que quitan el orden de la verdad y se van a lo personal. Se van a lo personal, se van a la historia tuya, se van a cualquier falta tuya, se van a cualquier pecado extra tuyo. Y cuando no se está discutiendo la moral, quieren meter la moral. Cuando no se está discutiendo cualquier asunto personal, quieren meter el asunto personal. Porque no hay asidero para la verdad. Y como no tengo asidero para la verdad, entonces me voy a lo personal. Y te derrumbo. Y quiero derrumbarte. Eso es lo que utilizó aquí. Eso es lo que utilizaron este grupo de judíos. Es característico de aquellos que andan en la mentira. Escapar de la verdad e irse a lo personal. Y aunque, como ya dijimos, que esta forma de pregunta retórica no exigen, no requieren, no esperan una respuesta. Con todo eso, el Señor Jesucristo respondió. El Señor Jesucristo da respuesta a su primera pregunta. Y el Señor Jesucristo responde esta pregunta y su respuesta es una respuesta también reveladora. Una respuesta reveladora. Ellos revelaron su pecado, revelaron su enojo, revelaron su incapacidad de argumentar en base a la verdad. El Señor Jesucristo entonces va a revelar quién es Él. Va a revelar con su respuesta cómo es Él y quién es Él. Lo primero que nosotros vemos en la respuesta del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo revela su dominio propio.
El Señor Jesucristo revela su dominio propio. Miren que ellos le dicen, no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. 2 puntos allí le marcaron al Señor Jesucristo. En primer lugar, le hablaron de que Él es samaritano, y en segundo lugar, le hablaron de que Él tiene demonio. La respuesta de Cristo revela de que Él responde, Él le da valor a la palabra que Él quiere. Y Él le dice en el versículo 19, versículo 49, respondió Jesús, y si no tuviéramos ese versículo, diríamos, respondió Jesús, yo sí soy samaritano, yo no soy samaritano. El Señor Jesucristo no se enfocó en si es samaritano o no es samaritano. Esa Él le reveló. Es más, la puso a un lado, dijo, no, esto no es importante, no le voy a responder eso. Y no respondió conforme a todas sus preguntas. ¿Me di a entender? No respondió conforme a todas sus preguntas. Él entendía, escuchen esto, Él entendía el sentido de esa pregunta, el propósito de la pregunta. Y por eso entonces decidió qué responderle. Con sabiduría, con sabiduría. Ahora el versículo 49 al 51 nos da una serie de revelación. Dice el versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí está la pregunta del Señor, la respuesta del Señor Jesucristo. ¡Wow! Lo que ellos le están diciendo al Señor Jesucristo es para derrumbarlo. Es para que se acabe. Tú eres samaritano y tienes demonio. ¡Pum! Fin de la discusión. No, pero el Señor Jesucristo está basado en la verdad, fundamentado en la verdad. Y como está basado en la verdad, fundamentado en la verdad, entonces responde con dominio propio, pero responde también con verdad. Y Él le dice, yo no tengo demonio. La respuesta sobria. Una respuesta directa, una respuesta tranquila, pero de peso. Yo no tengo demonio. Y le está diciendo la verdad, yo no tengo demonio. Lo que yo estoy haciendo, yo lo que hago es honrar a mi Padre. Yo no estoy hablando bajo la influencia de los demonios, porque si estuviera bajo la influencia de los demonios, yo estuviera procurando mi propia gloria. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Si estuviera bajo la dirección de los demonios, procuraría que el Señor Dios fuera deshonrado. Antes, dice el texto, yo honro a mi Padre. Yo no tengo demonio, al contrario, honro a mi Padre. ¿Y quién que honra al Padre puede? No es posible. El que está bajo la influencia demoníaca, aunque quiera, no puede honrar al Padre. Aunque quiera, no puede honrar al Padre. Porque Satanás dirige para él, influencia para él, para vergüenza del Padre. Para que la gente peque contra el Padre, para menosprecio del Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, yo no tengo demonio. Yo no estoy bajo la influencia de ningún espíritu maligno. Por el contrario, yo honro a mi Padre. Y dice el texto, el Señor Jesucristo, diciendo con verdad, y vosotros me deshonráis a mí. Y vosotros me deshonráis a mí. ¿Por qué le deshonran a Él? Porque Él es el enviado del Padre. Y no solamente porque Él es el enviado del Padre, sino que Él está cumpliendo el propósito del Padre. Y si está siguiendo la línea del Padre, solo con el proceso de argumento, si está siguiendo la línea del Padre, si está buscando que el Padre sea glorificado, ir en contra de Cristo es deshonrarle. Ojo, que no estoy hablando aquí de que, como se dice en otra parte, de que Cristo merece la misma gloria del Padre. Es el proceso argumentativo.
Como Cristo procura la gloria del Padre, entonces todo aquel que procura la gloria del Padre, hay que acompañarle. Es el punto. Hay que acompañarle. No hay que difamarle. No hay que envidiarle. No hay que querer destruirlo. ¿Me di a entender? ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? Si se está buscando la gloria del Padre, amados hermanos, aunque no esté en medio de nosotros, no querramos destruirlo. Si se está buscando la gloria del Padre, amados hermanos, aunque no estemos de acuerdo en toda la confesión de fe, no busquemos destruirlo. Porque lo que importa es la gloria del Padre. El Señor Jesucristo y vosotros me deshonráis. Porque yo estoy en la misma línea de la gloria del Padre. Pero no solamente eso. El texto dice, pero yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Hay quien la busca y juzga. Y miren la unidad del Padre y del Hijo. Miren el negocio del Padre y del Hijo. Miren el plan, la empresa del Padre y del Hijo. El Hijo procura que el Padre sea glorificado. El Hijo no busca su propia gloria. ¿Y saben qué dice el texto? Hay quien la busca. Y ese hay quien la busca es la gloria mía. Vean el texto. Vayamos allá. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Esa es la palabra ahí. Mi gloria. Hay quien la busca. ¿El qué? Mi gloria. No es la gloria. No. Hay quien la busca. Hay quien está buscando mi gloria. Y juzga. De manera que el Padre busca que el Hijo sea glorificado. El Hijo busca que el Padre sea glorificado. Es por eso que teológicamente entonces podemos decir que como el Padre es honrado, el Hijo debe de ser honrado. El Hijo debe de ser honrado. Jesucristo responde con verdad. Y le sigue diciendo, aunque ustedes me digan samaritano, aunque ustedes me menosprecien, aunque ustedes me insulten, yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Pero no solamente eso, en esta primera respuesta el Señor Jesucristo responde y en su respuesta el Señor Jesucristo revela su deidad con gracia. El Señor Jesucristo revela su verdad, su deidad con gracia. Dice el texto, con solemnidad, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Wow. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? El Señor Jesucristo lo que le está diciendo a ellos es, yo soy Dios. Yo soy Dios. En las Escrituras nosotros podemos ver que Jesucristo revela su deidad haciendo tres cosas. En primer lugar, por sus nombres. En segundo lugar, por sus obras, por las obras que hace. Y en tercer lugar, por las declaraciones sobre sí mismo que él hace. Los nombres de Cristo, los títulos de Cristo dicen que él es Dios. Las obras que hace dicen que él es Dios. Pero también las declaraciones que él hace dicen que él es Dios. Las declaraciones que él hace sobre sí mismo dicen que él es Dios. Ante esa injuria, ante ese insulto, Jesucristo no se acobardó. Jesucristo no hizo silencio. Él no dijo, ok, ya. Ni tampoco lo soltó. Ni tampoco le abandonó. Le siguió mostrando gracia. El texto dice, de cierto os digo, de verdad le digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí? Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo, yo tengo la vida y la muerte en mis manos. La vida y la muerte dependen de mí. Yo tengo la prerrogativa de dar vida y de dar muerte. Yo tengo la prerrogativa de salvación.
Yo tengo cómo salvar. Los hombres se salvan o se pierden por mí, dependiendo de qué hagan conmigo, perdón. Esa declaración de que nunca verá muerte, lo que está hablando el Señor Jesucristo, yo doy vida eterna. Yo doy vida eterna. Yo doy satisfacción perpetua. No le importó su declaración, no le importó sus acusaciones. Siguió diciendo quién él era. Siguió revelando quién él era. ¿Y quién es aquel que puede impedir la muerte eterna? Dios. Y él lo hace. El que guarda mi palabra, nunca verá muerte. El que guarda mi palabra tiene vida eterna. El que guarda mi palabra será salvo. La misma declaración que vemos en Juan 5, 24 al 29, hablando de que la vida, la muerte, el juicio está en las manos de Cristo. Está en la mano del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ante esta primera pregunta, revela su dominio propio, revela su verdad, revela su deidad y su gracia. Es ante sus enemigos, es ante aquellos que están en contra de Él, es ante aquellos que le insultan que Él revela quién es Él. Y es a ellos que le ofrece una vez más vida eterna. Es a ellos que le dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y este tipo de respuesta es para que se acabe ahí todo. Es para que se acabe ahí todo. Sin embargo, nosotros vemos en el texto que no se acaba ahí todo, sino que hay una segunda respuesta, hay una segunda pregunta. Una segunda pregunta. En el versículo 53 tenemos dos preguntas. Preguntas que primero ponen de manifiesto, en primer lugar, la ignorancia del sentido de la ignorancia que tenían los judíos del sentido de la declaración de Cristo. ¿A qué me refiero? Versículo 52, dice el texto. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y dice el versículo 53: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te hace a ti mismo? Bueno, esta pregunta revela que ellos no estaban entendiendo el sentido espiritual en el cual estaba hablando Cristo. Revela que ellos lo que estaban entendiendo el sentido natural de la idea de muerte. Y obviamente, según el contexto, este entendimiento, esta falta de entendimiento era por causa de su incredulidad. Por causa de su incredulidad. El Señor Jesucristo declara: nunca verán muerte. Y ellos dicen: entonces, dice el texto, ahora conocemos que tú tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra no sufrirá, nunca sufrirá muerte. Revelaron su ignorancia. Revelaron que no estaban entendiendo el sentido de la palabra del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, no solamente que revela el texto la ignorancia del sentido de la declaración de Cristo, sino que esta pregunta pone sobre la mesa, escuchen esto, esta pregunta pone sobre la mesa el tema de la superioridad. El tema de la superioridad de Cristo sobre los patriarcas o de Cristo sobre los profetas. Por eso que el texto dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Esta clase de declaración que hace el Señor Jesucristo
según lo que vemos en el libro de Juan, es una declaración que lleva a la persona, que lleva a sus oyentes que no lo entienden, a compararlo con los patriarcas o con los profetas. De hecho, eso es lo que nosotros vemos en Juan capítulo 4. Lo que el Señor Jesucristo está declarando aquí en el 8:51 es que Él es que da vida eterna, que Él es Dios. Y esta misma declaración el Señor Jesucristo la hizo en Juan capítulo 4. Miren qué dice el texto. Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y les dijo: si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua, ¿qué? Agua viva. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La idea allí es, y él te daría la vida eterna. Y él te daría, te va a satisfacer, no tu sed física, te va a satisfacer tu interior. Y escuchen esto, dice el texto: la mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú? ¿El qué? ¿Lo tienen? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Ven eso? Cuando no se entiende la declaración de Cristo y se lleva a lo natural, entonces hay una comparación. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y aquí dice, ¿acaso tú eres mayor que Abraham y que los profetas? Y la respuesta del Señor Jesucristo ante esta pregunta sigue siendo reveladora. Sigue siendo reveladora. Hay dos preguntas en el versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te hace a ti mismo? El Señor Jesucristo, ante esta pregunta, entonces revela quién es Él. Y lo primero que el Señor Jesucristo dice a esta pregunta, o responde a esta pregunta, es que Él y su obra no es cuestión de Él, sino del Padre. Lo que el Señor Jesucristo responde a estos judíos es que lo que Él es y lo que Él hace no es cuestión de Él. Es plan de Dios. Es plan de Dios. De hecho, esa es la acusación que ellos le hacen. Cuando dice, ¿quién te haces a ti mismo? No dice quién tú eres. Es quién te hace a ti mismo. En otra palabra, ¿quién te crees tú que eres? Al decir que por tus palabras, por creer tus palabras y la obediencia a tu palabra, no hay muerte. ¿Quién tú eres? Jesucristo le responde, versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. En otras palabras, no se trata de quién yo soy, no se trata de quién yo diga que soy. No se trata de lo que yo diga, lo que soy. Dice el texto, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Bueno, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, su enfoque, el enfoque de su pregunta está errado. No se trata de lo que yo diga. Yo soy quien soy porque el Padre ha dicho quién soy. Yo soy quien soy porque el Padre ha dicho quién soy. De manera que a la respuesta de ellos, ¿quién dices tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te haces a ti mismo? En otra palabra es, Jesucristo le está respondiendo, yo soy aquel que el Padre ha decidido darle toda la gloria por la eternidad. Ese es el argumento, amados hermanos. Yo sé que la hora está fuerte, yo sé que hace calor y yo sé que el texto es difícil, pero el argumento es este. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Sabe cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo está diciendo? Yo soy aquel que el Padre ha planificado de la eternidad, glorificarlo por siempre. Glorificarlo por siempre.
Mi Padre es el que me glorifica. ¿Y cómo el Padre lo glorifica? Escuchen esto. ¿Cómo el Padre le glorifica al Señor Jesucristo? Bueno, veamos el contexto. El Padre glorifica al Hijo dándole la prerrogativa de dar vida a todo aquel que cree en la palabra del Hijo. Ese es el punto. ¿Cómo el Padre ha planificado glorificar al Hijo? Dándole al Hijo toda la prerrogativa, todo el derecho, todo el poder, toda la autoridad en darle vida a todo aquel que cree en sus palabras. Ese es el punto. Y esa es la respuesta de Cristo para con ellos. Y esa es la gracia que Cristo muestra para con ellos. En segundo lugar, el Señor Jesucristo declara nuevamente que ellos están ignorando el Padre y que ellos no le conocen, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seríais mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El segundo argumento del Señor Jesucristo ante esta respuesta es lo que ya Él le había dicho. Pero vosotros no le conocéis. El Padre ha planificado glorificarme a mí, glorificar al Hijo, pero ustedes no le conocen. Aquel Padre que usted dice que es su Dios. Ustedes no le conocen. Y ya Él había dicho en el capítulo 8 y también en el 7, ¿por qué no le conocían? ¿Cuál es la evidencia de la falta de conocimiento de Dios el Padre? O que no honran a Dios el Hijo. O que avergüenzan a Dios el Hijo. O que no creen a la palabra del Hijo. O que no le atribuyen la gloria a Cristo el Hijo. Vosotros no le conocen, dice el Señor Jesucristo. Mas yo le conozco. Y como yo le conozco, yo hablo su verdad. Como yo le conozco, yo digo su verdad. Y parte de la verdad es que ustedes no le conocen, que ustedes son mentirosos porque son hijos del mayor mentiroso. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él se lo dice otra vez. Y se lo dice en la cara nuevamente. Y le dice, no, ustedes no le conocen. Ustedes son mentirosos. Y si yo digo que no le conozco, yo me convertiría en uno de ustedes, pero yo hablo la verdad. Y yo guardo su palabra, por eso hablo. El Señor Jesucristo revela su ignorancia acerca del Padre. Y le dice nuevamente que son ellos mentirosos. Pero en esta segunda pregunta, como última respuesta, el Señor Jesucristo le dice y le confirma que Él es superior a Abraham y a los padres. ¿Recuerdan la pregunta? Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? En esta respuesta el Señor Jesucristo le dice, yo soy mayor que Abraham. Yo soy mayor que Abraham. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Están viendo? Su pregunta en base a su ignorancia de que Abraham murió y los profetas también murieron, como tú dices que el que cree en tu palabra no verá muerte. ¿Acaso tú eres mayor que ellos? Jesucristo le dice, con esta respuesta del versículo 56, Él le dice, sí, yo soy mayor que Abraham. Sí, yo soy mayor que los profetas. Dice el texto, ¿y cómo? ¿Cómo nosotros podemos ver en el texto que Cristo es mayor que Abraham? Dice el texto, Abraham vuestro padre. Y eso vamos a verlo ahora. Abraham vuestro padre se gozó de haber visto mi día y lo vio y se gozó. Y se gozó. Eso dice el texto.
Ahora, el significado claro del texto acabado, yo le confieso que es difícil dar tal cual, con exactitud, a qué se refiere el texto de gozo, a qué momento específico, evento específico, lugar específico, acerca de el gozo de Abraham y Cristo. Honestamente, no sabemos. Pero según la revelación de las Escrituras, yo le puedo decir que Abraham se gozó por la fe, creyendo que el Señor Jesucristo era la simiente final por la cual todas las naciones iban a ser benditas en él. Ese es el punto. Abraham se gozó, en quien Abraham se estaba gozando. Era en esa simiente que Dios le había prometido. Esa simiente que iba a venir de él. Y que a partir de él, por causa de esa simiente de él, gozo para Abraham, gloria para Abraham, alegría para Abraham. Todas las naciones le iban a ser benditas, iban a ser favorecidas. Y ese bendito evangelio fue el gozo de Abraham. Fue el gozo de Abraham, la alegría de Abraham. Y el dilema está, ¿Abraham sabía que Isaac no era el final? Ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Hay algunos que dicen que sí, utilizando el texto de Génesis 18, cuando el texto dice, ¿y acaso yo le ocultaré mi plan a Abraham? Yo creo que ese texto no tiene que ver con toda la revelación del plan general de Dios. Solo lo que él iba a utilizar en el momento ahí. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que Cristo es la simiente final de Abraham, en la cual Dios iba a cumplir las promesas de él a Abraham. Y allí Abraham por la fe, escuchen esto, Abraham por la fe se gozó en el cumplimiento final. De hecho, esta promesa en Génesis 22, cuando Abraham ofrece a Isaac, y el ángel lo manda a detenerse, luego el Señor le confirma esta promesa a Abraham. Versículo 17 del capítulo 22 de Génesis. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y dice el texto, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ven el sentido de obediencia allí? El sentido de obediencia a la palabra del Señor. Jesucristo le dice, sí, yo soy mayor que Abraham, porque yo era la causa del gozo de Abraham. Yo era la causa del gozo de Abraham. Y al decirle yo era la causa del gozo de Abraham, sí, yo era mayor que Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó. Jesucristo le dice, pero Abraham, el que ustedes llaman su padre, yo era su gozo. Yo era su gloria. Y ustedes que están viendo el final del cumplimiento de la obra de Dios en Abraham, ¿ustedes no me creen? Ustedes están en gran problema. Usted está en gran problema. Es una acusación directa del Señor Jesucristo de la incredulidad, para la incredulidad de los judíos. Una acusación directa del Señor Jesucristo. Jesucristo a esta segunda pregunta afirma que Él y su obra es el plan del Padre. Jesucristo afirma la ignorancia de los judíos y le llama mentiroso, y el Señor Jesucristo confirma su superioridad sobre Abraham y los profetas. Tercera pregunta. Dice el texto, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Otra vez,
estos judíos ponen de manifiesto su estado y su embotamiento. Ponen de manifiesto su estado y su embotamiento espiritual y mental. Ellos van a Cristo y le dicen, pero tú ni llegas a 50 años. Tú ni llegas a 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Y la respuesta del Señor Jesucristo sigue siendo contundente. Y de hecho es la más contundente de esta declaración, en esta controversia. Dice el texto como respuesta del Señor Jesucristo ante esta pregunta de ellos. Dice el texto: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor Jesucristo aquí le declara su eternidad, le declara su preexistencia, le dice que Él es eterno. Él le dice: Abraham fue en un tiempo, estuvo y murió. Y dice el texto: antes que Él fuese, yo soy. Y ya hemos hablado de esta declaración de yo soy. El Señor Jesucristo le está confesando a ellos, le está declarando a ellos que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el yo soy de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Que Él es el enviado del Padre, que Él es el Dios con nosotros, que Él es el Salvador del mundo, que Él es aquel que ellos deberían de creer. Y el texto, versículo 59, la controversia concluye penosamente. La controversia concluye con gran pesar. Dice el texto, escuchen esto: cuando el Señor Jesucristo declara quién es Él, sigue declarándole a sus enemigos quién es Él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dice el texto que tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Ven eso? Esta controversia reveló la incredulidad determinada de estos judíos. Reveló la incredulidad determinada de estos judíos. Incredulidad que no fue por causa de falta de revelación. Otra vez. No fue por causa de nos falta revelación. Es que no sabemos quién tú eres. No, es que a pesar de saber quién tú eres, no te vamos a creer. No te amamos, te aborrecemos. Por eso te insultamos, por eso te injuriamos. Por eso discutimos contigo. Por eso te hacemos preguntas sin querer respuesta. Y la controversia entonces llega al colmo. Y el texto dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Tomaron entonces piedra para arrojársela. Y dice el texto, pero, como ya hemos visto en el capítulo 7, el tiempo determinado de la muerte de Cristo, ¿sabe quién es? ¿Quién la tiene? Dios, en su sola potestad. Él domina y controla su propio plan, no los hombres. Como decía el pastor Jens en su exposición, la agenda de Dios se va a cumplir, se va cumpliendo según la voluntad de Dios, no según la voluntad de los hombres. Ellos habían de matarlo, pero no en el tiempo de ellos, en el tiempo suyo. En el tiempo suyo. ¿Qué nos enseña, amados hermanos, esta controversia? Este final de controversia nos enseña en primer lugar la sabiduría de Cristo. El Señor Jesucristo es sabio. Él es sabio, amados hermanos, y sabe cuándo responder. Él es sabio y sabe cuándo pelear.
Él es sabio y sabe cuándo y cómo revelarse. ¿Me di a entender? Eso es lo que presenta el texto. Pero también en este final de controversia vemos la gloria de la gracia de Cristo. Estas personas siguen atacando a Cristo, siguen injuriando a Cristo, siguen ignorando a Cristo, siguen haciéndole preguntas al Señor Jesucristo sin querer respuesta. Y el Señor Jesucristo con todo se le sigue revelando. ¡Cuán grande gracia! ¡Cuán grande gracia! ¡Cuán grande gracia! Para con hombres pecadores. Oh, como ya dije, esta controversia nos permite ver en su conclusión que la incredulidad del hombre no es por falta de la revelación de la gloria de Cristo. Son responsables hasta el final. Y si el hombre va al infierno, no es por culpa de Dios. No es por culpa de Cristo, no es por falta de revelación, es por su determinada incredulidad. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias a Dios porque hemos visto la gloria de Cristo en todo este libro de Juan. Gracias, Padre, porque hemos visto la gloria de Cristo en toda esta controversia de Juan capítulo 8. Ayúdenos, Dios, a estar consciente de cuál es su plan, Dios. Honrar al Hijo, glorificar al Hijo. Ayúdenos a creer las declaraciones de Cristo sobre sí mismo. Él es el yo soy. Él es el eterno. Él es el superior. Él es la fuente de la vida eterna. A Él la gloria por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.